Gracias, Clarisa. Yo solo querría ponerle un poquito más de urgencia y un poquito más de relieve a ese papel de la sociedad civil. El día de ayer escuchábamos tanto al fiscal Santos de Honduras como al fiscal Sandoval de Guatemala explicarnos cómo se encuentran bajo acoso, cómo se encuentran auténticamente en vías de ser asfixiados, los esfuerzos por luchar contra la impunidad y la corrupción, incluso en sus respectivas instituciones, pero además ellos luchan y se confrontan con unos sistemas judiciales que en buena medida se encuentran penetrados por personas que forman parte también de la red de la corrupción y favorecen la impunidad en el país. ¿Qué rol, eso me pregunto yo, qué papel va a jugar la sociedad civil para impedir que esa asfixia sea total y para refortalecer estos esfuerzos de lucha contra la impunidad? Vamos a darle la bienvenida a nuestros tres panelistas. Rotman Pérez es abogado consultor de la Fundación Mirna Mac y del Movimiento Pro Justicia en Guatemala. Tiene una larga trayectoria Rotman a pesar de su relativamente escasa edad. Él ha tenido un rol muy relevante en el Ministerio Público en el tiempo en que la CICIG justamente jugó un gran papel en Guatemala. Se encuentra también entre nosotros Eduardo Escobar, quien es representante de Acción Ciudadana de El Salvador. Eduardo, como todos los salvadoreños, es protagonista de un proceso político especialmente tenso, convulso y con rasgos de autoritarismo, como el que se vive en estos momentos en El Salvador. Y está con nosotros igualmente Fátima Mena. Ella es presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y es miembro de la coalición anticorrupción en su país. A los tres, gracias por acompañarnos. Las reglas son muy sencillas. Cada uno tiene hasta 20 minutos para hacer su exposición. Nuestra audiencia, que ya suma más de 156 personas, hemos tenido una excelente participación en este primer congreso de prevención de corrupción y combate a la impunidad. Pues ellos van a plantear preguntas y yo voy a trasladárselas a ustedes para animar una discusión en torno a ese papel que juegan. Rotman, empezamos con vos. Gracias por acompañarnos. 20 minutos a la altura del minuto 17. Yo tomo brevemente la palabra para recordarte que va sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias también a la organización de este importante evento. Un saludo a los distinguidos panelistas con quienes compartimos este foro en esta tarde. Voy a compartir brevemente una presentación que considero resume mucho de los aspectos que quisiera compartir con todos y con todas esta tarde. Pregunto, Juan Luis, si se alcanza a ver mi pantalla. Se mira perfectamente, ya está a pantalla completa tu presentación. Excelente, muchas gracias. Bien, creo de manera fehaciente que el trabajo de la sociedad civil en la lucha y en el combate a la corrupción en el Triángulo Norte es vital, es fundamental. Escuchábamos hace algún momento un resumen de los primeros 3 espacios de análisis y discusión, y eso es, sin duda es un elemento a considerar. Quiero iniciar mi intervención haciendo referencia precisamente a ese trabajo que sociedad civil hace y debe hacer en ese ejercicio del combate a la corrupción y la impunidad en nuestros países. Y me voy a referir brevemente a varios de los aspectos que en el caso de Guatemala la sociedad civil ha venido abordando principalmente. Creo que hay un antes y después, no puede negarse un hito histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Abril 2015, un caso que al final del día muestra la cruda realidad al desnudo del sistema en que funciona nuestro país y que desafortunadamente guarda muchísimas características comunes con nuestros países hermanos en la región centroamericana. Y refiero puntualmente a cuáles son esas actividades que sociedad civil hace y que por supuesto debe continuar implementando. Acá hay desde luego un ejercicio natural de auditoría social. Esto es relevante, pero una auditoría social que debe
trasladarse de manera muy fuerte y de manera muy especializada también hacia los distritos y municipios que integran nuestro país, hacia los departamentos y hacia los municipios que integran la República de Guatemala. Hemos visto pues, muchísimos casos, principalmente asociados a temas de corrupción, donde la mayoría de los mismos están concentrados en zonas metropolitanas. Entonces, desde luego, esa auditoría social debe alcanzar también a los gobiernos locales, desde donde se cometen, desde luego, también acciones propias de los actos de corrupción. ¿Qué más hace la sociedad civil y precisamente a las organizaciones con las que he tenido el gusto de colaborar muy de cerca? Hablo precisamente de Fundación Mirna Mac, hablo de Projusticia, Movimiento Projusticia, constantes monitoreos de la administración pública. Y por supuesto, voy a referirme específicamente a un ejercicio de monitoreo que se practica especialmente en cuanto a la elección de magistraturas para integrar altas cortes. Es un tema que desde luego voy a referirme más adelante porque es un tema sensible en el caso de Guatemala. ¿Y por qué es sensible? Porque, como muy bien lo mencionaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en su momento, esta elección de magistraturas es y constituye para las redes ilícitas que operan en el país un botín. ¿Y por qué un botín? Porque es un mecanismo que asegura en buena medida garantizar la impunidad de sus acciones corruptas. Es así entonces como ese ejercicio de monitoreo y la publicidad de este tipo de procesos es vital para que la ciudadanía también conozca qué es lo que está ocurriendo en materia de la administración pública. También otro de los roles importantes que están asociados a la actividad de la sociedad civil es el análisis y las investigaciones académicas. Y acá quiero referirme puntualmente a un concepto que a partir del trabajo de CICIG en Guatemala quedó muy bien establecido y que constituye una categoría doctrinaria, pero muy práctica a la hora de entender cómo funcionan estas redes, estas macro redes de corrupción, que ese es un punto importante. Debemos tener muy en claro que el fenómeno de la corrupción debe ser concebido como tal, como un fenómeno que no es asociado a una sola persona, sino es un fenómeno precisamente que merece un análisis profundo para establecer quiénes precisamente son los que obtienen beneficios a partir de esas acciones de corrupción. Están integrados diferentes actores sociales en esas macroredes. ¿Qué rol de participación tiene, por ejemplo, la clase política, o bien cierto grupo de sector económico, o bien cierto grupo de funcionarios del sistema de justicia, por ejemplo? Entonces, todos estos análisis también constituyen elementos útiles principalmente para la toma de decisiones. Toda política, toda estrategia y toda acción que busque contribuir en el combate a la corrupción y en la lucha también contra la impunidad, necesariamente debe contar con insumos e información relevante. Y por eso también el análisis y las investigaciones que desde la sociedad civil se pueden aportar son fundamentales. Todos estos tres elementos a los que he hecho referencia necesariamente conllevan una actividad mucho más proactiva y es la incidencia que también las organizaciones de sociedad civil pueden tener a nivel de la administración pública. Por ejemplo, se logró identificar que hay una falencia en el sistema que amerita una reforma legal. Entonces, pues públicamente hacer ese ejercicio de incidencia para permitirle al sistema de justicia contar con más y mejores herramientas legales para poder contribuir a esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde luego que esto tiene sus retos y sus desafíos, ya me voy a referir más adelante a algunos de ellos. Y algo que es muy importante, la denuncia, no solo pública, sino la denuncia también ante el sistema de justicia. Muchas veces, como organizaciones de sociedad civil, se la ponemos fácil, digamos, a estas redes ilícitas del poder y principalmente a la institucionalidad del sistema de justicia. Cuando solamente se hace una denuncia pública y llamamos a una conferencia de prensa y hacemos un llamado a las autoridades para que denuncien.
Desde luego no es lo mismo ese tipo de denuncia a la denuncia que logró documentarse, que logró plasmarse en blanco y negro y que fue a presentarse directamente ante el sistema de justicia y a las autoridades correspondientes. Porque entonces, desde luego, en ese ejercicio ciudadano del derecho de petición, pero también de conocer los avances y los resultados de una denuncia que se ha interpuesto, demandará la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes. Hemos sido pues, muchas veces testigos de casos que se anuncian como iniciados de oficio, sin embargo, los resultados al final del día pues no se ven. Toda esta lógica plantea entonces un rol activo y por eso un poco ahí la idea del ícono en movimiento, porque la sociedad civil precisamente debe estar continuamente en un rol activo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. No puede ejercerse un derecho de defensa de derechos humanos desde la sociedad civil si no se asume a través de una actividad real, tangible y principalmente entonces un rol activo en esta importante lucha. Ahora bien, hablo precisamente de los desafíos que nuestra región y en el caso de Guatemala logró muy bien identificar el trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Una institucionalidad débil, relacionada muy estrechamente con una legislación desactualizada, una cultura, digamos, por supuesto, errónea, equívoca, de opacidad y de mínima rendición de cuentas, redes ilícitas enquistadas en el Estado, haciendo lo propio, alcanzando beneficios, enriquecimiento ilícito y beneficios de cualquier manera ilícita. Un reto también de la integración regional para el abordaje de la corrupción y de la impunidad, pero acá algo también de lo que sin duda se ha hablado a lo largo de este importante evento: los constantes ataques en contra de operadores de justicia independientes y desde luego hay que decirlo también, en contra de personas, activistas, defensoras de derechos humanos. Pareciera ser que hay una lógica de etiquetar a los operadores de justicia y etiquetar a las personas defensoras de derechos humanos y precisamente dirigir hacia ellos sus ataques, buscando precisamente neutralizar ese trabajo importante que se hace en la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿De qué manera se les ataca? ¿De qué manera se les busca neutralizar como consecuencia de las acciones de estas redes ilícitas? A través de campañas de desprestigio, el uso de las redes sociales, el uso de divulgación sensible, muchas veces información de carácter familiar, de carácter privada, pero también a través pues un concepto también muy dable en nuestro medio, el lawfare, los ataques a través de mecanismos de criminalización que se hace en contra de operadores de justicia independientes y de personas defensoras de derechos humanos. Cito, por ejemplo, el caso del fiscal Juan Francisco Sandoval. Estas redes de poder ilícito precisamente han acumulado a la presente fecha más de 50 denuncias penales en su contra. Entonces, desde luego que son acciones que distraen su quehacer natural en la lucha, en la investigación y la persecución penal de estas redes ilícitas, pero además que demandan un paso más allá desde el sistema de justicia para saber identificar estos casos y saber, pues lógicamente, darles una respuesta legal efectiva al identificar que son denuncias espurias, que son infundadas y que tienen precisamente un objetivo de criminalizar a los operadores de justicia independientes. Lógicamente, el sistema debe asumir con responsabilidad el tratamiento legal adecuado de estas acciones, lógicamente cerrando ese tipo de investigaciones espurias. Ahora bien, hablo puntualmente de lecciones aprendidas y de buenas prácticas del trabajo de CICIG en Guatemala. Creo fehacientemente que el trabajo de la Comisión en Guatemala deja un legado importante
y es entender un modelo de investigación y de persecución penal efectivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Y por qué efectivo? Porque precisamente a partir del desarrollo de los casos y todas estas aristas que tienen los casos que en trabajo conjunto FESI y CICIG han llevado ante el sistema de justicia a infinidad de personas vinculadas a estas redes de poder ilícito, precisamente permite identificar una serie de características de este modelo de investigación y de persecución penal que lo hacen eficaz. Dentro de ellas, y justamente me llamaba la atención porque Clarisa lo mencionaba al inicio en ese resumen de lo que va del evento, hay una característica que es interesante y es justamente un modelo construido a partir de operadores de justicia independientes, en la medida en que las y los operadores de justicia fortalezcan su independencia de cualquier factor del contexto o de cualquier intervención de estas redes de poder ilícito, su actuar desde luego se verá reflejado en pos de la justicia. Los perfiles, lógicamente, de estas personas que hacen parte del sistema de justicia deben ser calificados y especializados. Y cuando hablo de calificación, necesariamente también debo referirme a las pruebas de confidencialidad. Esas pruebas son finalmente necesarias y deben ser una constante, deben ser periódicamente revisados esos resultados. ¿Por qué razón? Porque en la medida, y el ejemplo de los casos de CICIG lo pone a la vista, en la medida en que contemos con funcionarios calificados, independientes, probos, entonces los avances de la investigación en contra de estos grupos de poder y redes ilícitas que operan en el país, desde luego será exitosa. Otra de las características de este modelo de investigación que es ejemplar son los equipos multidisciplinarios. ¿Por qué razón? Porque es necesario acompañar el trabajo jurídico con diversas ciencias que hoy en día son auxiliares finalmente del sistema de justicia. Otro de los elementos puntuales, el manejo seguro de información sensible en la medida en que se mantiene la confidencialidad de los casos, precisamente en buena forma también se garantiza el éxito de los mismos. Esto necesariamente también atraviesa por un factor netamente financiero y logístico. Estas unidades de investigación y de persecución penal élite deben contar con suficientes recursos financieros y logísticos y debe haber lógicamente también un adecuado acompañamiento de reformas legales que permitan el avance efectivo de la investigación y la persecución penal. Acá hago sumo un elemento adicional a ese modelo, y es el acompañamiento no solo de la sociedad civil, no solo de la ciudadanía, sino también el acompañamiento de la comunidad internacional. ¿Por qué razón? Porque lógicamente el trabajo de estas unidades élite como FESI en Guatemala, pues sin duda toca y amenaza muchos de los intereses criminales de estas redes ilícitas, que reaccionarán, como ya dije antes, a través de cualquier mecanismo de ataque, que requerirá no solo el apoyo de la ciudadanía, sino además el apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué permitió ese trabajo, ese modelo efectivo? Y por ahí justamente quiero ir concluyendo mi intervención. Permitió desnudar la realidad del país, como dije al inicio, evidenciando corrupción en la administración pública, corrupción en la contratación pública, corrupción en la prestación de servicios públicos, corrupción en el sistema político electoral, corrupción en el sistema de justicia, no solo mediante la intervención de funcionarios judiciales dedicados a favorecer a integrantes de estas redes ilícitas, sino además corrompiendo el mecanismo propio de integración de las altas cortes del sistema de justicia. Allí, el ejemplo de 5 áreas, por ejemplo, de las tareas o de las áreas de trabajo que la sociedad civil, pues sin duda, habrá que continuar acompañando a través del trabajo que mencionaba en la primera diapositiva. Y finalmente, ¿qué implica entonces
esa continuidad que desde el trabajo de las organizaciones puede hacerse en apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. En principio, porque es necesario continuar con ese fortalecimiento, acompañamiento y apoyo de las unidades especializadas, ya lo mencionaba, porque además es necesario implementar mecanismos efectivos de protección a los operadores de justicia independientes, y protección no solo en materia de integridad y seguridad física, sino también protección de todos estos ataques espurios, de toda esta gran cantidad de acciones, de denuncias, finalmente que pretenden su criminalización. Además, es importante entonces el acompañar la réplica de este tipo de modelos de gestión basados en las características de éxito que ya mencionaba. Vale la pena sistematizarlas y replicarlas para otras aristas también. Los procesos formativos para la fiscalización y la documentación de casos de corrupción, acompañándonos de las organizaciones que pueden muy bien hacer esa auditoría social de los gobiernos locales. Sin duda, en Guatemala y en cualquiera de los países de la región centroamericana, el fenómeno de la corrupción está muy bien mapeado, muy bien identificado. Entonces, precisamente ahí habrá que priorizar esas áreas de capacitación a la ciudadanía. Es importante y esto es valioso, incluso es uno de los puntos medulares del plan de trabajo que en su momento el presidente Biden de los Estados Unidos mencionaba, la necesidad de regionalizar la lucha contra la corrupción, concibiéndola, eso sí, esto es muy importante y hago especial énfasis, es necesario concebirla como un fenómeno que está asociado a redes ilícitas. No podemos continuar viendo y haciendo investigación y persecución penal o denuncia de estos casos pensando en la lógica de caso a caso. Y finalmente, reitero, pues hay todavía una ruta de reformas legales que están pendientes y que desde luego vale la pena acompañar desde la sociedad civil. Así es como concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Anuente a